Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Juan Carlos Pineda, estudiante de la carrera de electricidad del primer semestre del Instituto Romiñahue. En este momento vamos a ver un ejercicio de inducción electromagnética. Tenemos aquí un foco, dos bobinas, en este caso una con mayor cantidad de vueltas y la otra con menor cantidad. Tenemos también nuestro voltímetro y nuestro campo magnético, pues que en este momento nos arroja las flechas para un solo lado. ¿Qué pasa si yo cambio la dirección de las líneas magnéticas? Ahí, por ejemplo, ahí las flechitas cambian de dirección. Yo puedo observar que las flechas cambian de dirección hacia el sentido izquierdo, hacia el otro lado. Asimismo, si cambio la polaridad, cambian de dirección las líneas magnéticas. Ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo introduzco este campo magnético en este campo magnético dentro de estas bobinas? Pueden observar eh, en este sentido, en esta bobina, en esta bobina aumenta el voltaje de nuestro multímetro y se prende el foco. Esto es de la creación de un voltaje inducido mediante un campo magnético. Estoy creando un voltaje a partir de este campo magnético. Estoy creando un voltaje a partir de este campo magnético que se ocasiona aquí. Donde creo un voltaje, por eso es que el voltímetro aumenta y el foco prende. Cuando salgo, se vuelve a cero. Ahora, ¿qué pasa si lo coloco este campo magnético? Creo un campo magnético dentro de esta bobina que tiene menos cantidad de alambre, de cantidad de vueltas. Igual prende el foco, pero con menos intensidad. Si te puedes dar cuenta, y por la polaridad del voltaje va de menos, por la polaridad que tengo en este caso va de más a menos. Si ingresa más, va a menos. Esto es un voltaje inducido, que significa que la cantidad de voltaje inducido se va a producir por efecto de un campo magnético, como les había comentado, que va a depender mucho de la cantidad de vueltas que tengo una bobina. Podemos regresar. También cabe recalcar que los únicos equipos, instrumentos que son capaces de crear un campo magnético y a través de esos campos magnéticos crear voltaje son las bobinas que se encuentran aquí. Pero va a depender muchísimo de la cantidad de vueltas que tengan las bobinas para crear la cantidad de voltaje. Entonces, ¿qué pasa con el voltímetro? Cuando yo ingreso este campo magnético por esta bobina de mayor cantidad de vueltas, el voltímetro va hacia el tope, hacia el final. Es un voltaje bastante, es un voltaje elevado. Ingreso, salgo con menos, pero en la parte del multímetro va hasta el final. Es un campo magnético que yo creo, en este imán dentro, me creo un campo magnético con corriente bastante elevada por la cantidad de vueltas que tiene esta bobina. Ahora, ¿qué pasa si ingreso en la otra bobina que tiene menos cantidad de vueltas? El multímetro no llega hasta el final, llega hasta la mitad. Sale, ingresa con positivo y sale con negativo. Ahora, ¿qué pasa si le cambio la polaridad en este campo magnético? Ingreso en esta bobina creando un voltaje que va a ser de menor a mayor. De menor a mayor. Igualmente en este lado va a ser de menor a mayor. Esto sucede porque yo cambié la polaridad. Entonces se va a hacer de mayor a menor, pues, diferente a la otra polaridad. Que sería de más a menos, de mayor a menor. Cambio la polaridad, sería de menor a mayor. De menor a mayor. Esto es porque cambia el sentido de la polaridad según los polos de nuestro campo magnético. Entonces, eso sería en cuanto al ejercicio que hemos visto en esta tarde, según la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? Un poquito recalquemos sobre esto. Que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional. Es proporcional a la variación de un flujo magnético que lo atraviesa.
Se refiere a justamente el campo magnético que se crea aquí por nuestra bobina, justamente lo que les acabo de indicar. Eso es en cuanto a este ejercicio. Que tengan una buena tarde y muchísimas gracias por su atención.